José María Ferrer es el jefe del Departamento de Legislación de AINEA, Centro Tecnológico. ¿Qué tal, José María? Buenos días. Hola, buenos días, Teo. ¿Qué tal? Hoy nos hemos puesto en contacto contigo para hablar de fraude alimentario en la Unión Europea. ¿Podemos decir o saber o cuantificar porcentualmente cuánto fraude alimentario podemos tener en Europa? Pues es complicado dar un dato concreto sobre el fraude alimentario en la Unión Europea. Lo que sí que podemos constatar, y así lo ha hecho la Unión Europea, es que hay un top 10 de productos alimenticios en los que son más dados a que se produzca el fraude en ese tipo de alimentos. Entonces, a partir de esos datos y de otros trabajos que, por ejemplo, la Europol está desarrollando, es a partir de los cuales podemos abordar el tema del fraude alimentario. ¿Cuáles serían esos fraudes más habituales o el tipo de fraude más habitual? Uno de los tipos de fraude más habitual lo estamos encontrando en que determinados ingredientes de los alimentos no sean tales ingredientes. Es decir, tenemos el ejemplo que hemos vivido recientemente de la carne de caballo, o otros ejemplos que se están dando en, por ejemplo, productos de la pesca transformados, en los que la especie de pescado que esperamos encontrar en el alimento en cuestión es otra distinta. O sea, normalmente son fraudes en los que se sustituye un producto alimenticio por otro. Como su propio nombre indica, pues nos están defraudando en cuanto que no recibimos lo que esperamos cuando como consumidores adquirimos esos alimentos. José María, la sabiduría popular decía gato por liebre. Y no se equivoca en el concepto, en este caso, de fraude alimentario. Sí, efectivamente, viene muy bien ese refrán en cuanto a que estamos diciendo pues que se nos está dando algo por otro ingrediente y que normalmente pues tiene un valor o un coste menor, y de ahí la picaresca o el fraude que se da. Sí parece evidente que este tipo de fraudes no ponen en riesgo la salud de los europeos. En efecto, hasta la fecha lo que se ha venido detectando, y en ese sentido la Unión Europea lo ha constatado en varias ocasiones, han sido fraudes en los que lo que se pone en riesgo es que el consumidor recibe un producto distinto o de inferior calidad al que espera cuando lo está adquiriendo, pero en el que la salud de las personas hasta ahora en este tipo de fraudes no está en riesgo. Es decir, porque que yo en lugar de comer una carne de ternera, pues hay una parte que sea carne de caballo, no me va a producir ningún problema de salud, o que yo en lugar de comer un tipo de pescado coma otro distinto, pues en principio no tiene por qué generarme un problema para mi salud. Lo que pasa es que sí que afecta un poco a esa confianza que tiene el consumidor a veces, ¿no?, en los productos que consume. En efecto, Teo, es uno de los principales aspectos que la Comisión Europea ha resaltado en una reciente resolución que aprobó el Parlamento Europeo, que es que en la Unión Europea debemos velar porque la confianza del consumidor pues no se vea mermada por este tipo de situaciones, porque se sabe por experiencia en la Unión Europea que la confianza del consumidor por un incidente de este tipo cae en picado, y que esa confianza en los productos alimentarios de la Unión Europea vuelva a niveles óptimos es muy complicado y además muy costoso. O sea, porque es algo que no se valora realmente, pero la cantidad de millones de euros que en los que puede afectar pues es muy importante. Y en el plano concreto, ¿cómo está actuando Europa ante el fraude alimentario? Bueno, pues en el plano concreto yo lo enfocaría esto en dos aspectos. Por un lado, como mencionaba hace un instante, el Parlamento Europeo aprobó el pasado 14 de enero una resolución en la que pone sobre la mesa una serie de aspectos que se deben mejorar o corregir para lograr luchar contra el fraude alimentario. Es decir, desde mejorar el grado de cumplimiento de la legislación alimentaria, un cumplimiento más exhaustivo de los requisitos de etiquetado en los alimentos, mejorar también los controles oficiales que se hacen, entre otras cosas. Es decir, esta resolución es muy interesante en la medida en que la propia Unión Europea ha tomado conciencia del problema que tiene sobre la mesa y está planteando acciones que deben desarrollarse en los próximos años con el objeto de
contrarrestar esta problemática del fraude. También, en otra dirección, me gustaría resaltar que ya se está trabajando en una propuesta de reglamento para derogar y mejorar la actual regulación en materia de controles oficiales de los productos alimenticios que se regulan en el reglamento 882 del 2004. Eso es algo que está ahora ya desde mediados del año pasado empezó a trabajarse en este borrador y está en proceso de elaboración. Entonces, desde mi punto de vista, estas propuestas que la Unión Europea pone sobre la mesa, si se llevan a buen término, deben garantizarnos que este tipo de incidentes pues se produzcan en menor medida. Y por encima de todo esto, lo primordial es el cumplimiento con la legislación alimentaria que tenemos. Si cumplimos con esa legislación alimentaria, estos fraudes no se deberían dar. Además, lo comentábamos antes, la confianza del consumidor. El sector alimentario es el principal interesado en que no se produzcan estos fraudes, porque si hay un problema en la confianza del consumidor, al final acaba afectando a toda la cadena alimentaria. Entonces, todo el sector es el que se ve afectado. Hablabas de propuestas legislativas por parte de la industria para llevar a buen término, evitar el fraude, pero claro, los controles oficiales de la Unión Europea y especialmente en España funcionan, porque si no funcionan los controles, a veces es difícil llevar a buen término todo esto de lo que estamos hablando, José María. Desde mi punto de vista, los controles, tal y como se están realizando, son controles adecuados. Lo que sucede es que, en ocasiones, estamos encontrándonos con que determinadas estratagemas, por decirlo de alguna manera, de aquel que pretende defraudar, han escapado al control, porque no era aquello que en ese momento se estaba buscando. De ahí la exigencia o la necesidad de mejorar las medidas, pero hay que ser también claros y decir que los controles oficiales que a día de hoy hacen las autoridades competentes son adecuados. Que quizás se necesitan más recursos o se necesita llegar a todos los productos de la cadena alimentaria y que en ocasiones no se puede llegar, pues cierto, sí. Habría que dotarse de mejores recursos o de mejores técnicas, eso es verdad, pero lo que se está haciendo hasta ahora con los medios que se dispone es adecuado. Lo que sí es cierto es que el sistema de alertas sí funciona una vez detectado el fraude en cualquier país miembro de la Unión Europea, ¿no? Sí, Teo, el sistema de alertas, o el RAS, que son sus siglas en inglés del sistema de alerta rápida, funciona perfectamente y una vez que la Unión Europea detecta una problemática, se aborda, se plantean medidas y se le hace un seguimiento exhaustivo hasta que esa medida está controlada. De ahí que, en lo que se está viendo en los últimos tiempos, pues se planteen todas estas propuestas regulatorias para desarrollar más determinados aspectos en los que se ha visto que podríamos tener pues cierto vacío o zonas grises, que son las que también han contribuido en alguna medida al tema del fraude. Desde luego es muy valorable tomar medidas para minimizar en la medida de lo posible el fraude alimentario por el bien de todos. José María Ferrer es el jefe del Departamento de Legislación de AINIA, Centro Tecnológico en Valencia. Que tengas un buen domingo, José María. Gracias, Teo, igualmente. Un saludo.